Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este sábado 21 de octubre de la semana 28 de tiempo ordinario que termina el día de hoy. Estamos en la liturgia sabatina. Los invito a que si pueden ir ya a misa desde hoy en la tarde, a participar de la misa de precepto dominical, lo hagan. Y si no, pues mañana sin falta. Es importante acompañar al Señor en la Eucaristía. Y en la misa sabatina, pues vamos a continuar con la carta a los Romanos, capítulo 4, versículos 13 y del 16 al 18. Y como les decía, sigue hablando del tema de la fe y las obras. Dice que Abraham es padre de todos los creyentes, no solo de los circuncidados. O sea, esto nos vuelve a... Los circuncidados pues son los cumplidores de la ley. Si la ley de Moisés fuera la que salvara, pues entonces solamente los judíos tendrían acceso a esa. Y sin embargo el Señor extendió la salvación a todo el universo. No, ahora, hay que distinguir, acuérdense que la ley de Dios son los 10 mandamientos, pero cuando se dice la ley de Moisés, en los judíos cuando hablan de la ley de Moisés, no son nada más los 10 mandamientos. Ellos con el fin de agradar más a Dios, le agregaron más de 300, no sé cuántos preceptos, que lavarse hasta los codos, que ayunar 2 veces por semana, que circuncidarse, muchas cosas que tenían que cumplir como parte de la ley para ser salvados. Acuérdense por qué se dio el primer concilio de Jerusalén. Los cristianos nuevos, los que eran paganos, pues no eran circuncidados. Y entonces venía una parte, Pedro y una parte de los cristianos judíos querían que los paganos se circuncidaran para poder pertenecer. Y entonces se hace el concilio y dice muy hermosamente, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponer más cargas que las absolutamente necesarias. Entonces se liberó del cumplimiento de la ley de Moisés a todos los paganos recién convertidos. O sea, nosotros no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés, estamos obligados a cumplir la ley de Dios. Los 10 mandamientos son importantes, pero la ley de Moisés no. Entonces por eso Abraham es padre en la fe. Y sobre todo lo que quiere recalcar aquí Pablo, dice, si las obras fueran las que nos dieran la salvación, las promesas de Dios serían en vano, serían inútiles, la fe perdería todo su valor. Yo no tendría que apegarme a la misericordia de Dios, o sea, no. Yo diría, ¿para qué quiero la misericordia de Dios? Con que yo cumpla mi fe, con que yo cumpla ciertos ritos, con que yo haga méritos para salvarme, ya la hice. Y no es así. Nosotros estamos necesitados siempre de la misericordia de Dios. Por eso dice, Abraham creyó contra toda esperanza. O sea, un hombre de más de 90 años le dice que va a tener un hijo y pues dice, no, pues ¿cómo? Pero él creyó y puso por obra lo que creyó. Por eso una fe sin obras no nos salva. La fe tiene que ir acompañada de las obras. Eso es lo que Jesús. Por eso en la parábola del buen samaritano, el sacerdote y el levita estaban cumpliendo la ley de Moisés. Por eso no ayudaron al hombre que estaba herido, porque no podían tocar sangre. Ellos estaban cumpliendo la ley de Moisés. Pero eso no les iba a alcanzar la salvación, porque están olvidando el mandamiento del amor. Jesús vino a darle plenitud. En el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12, nos presenta al Señor hablando de que necesita testigos valientes. Dice, al que me niegue, dice, aquel que no me reconozca abiertamente ante los hombres, el que me reconozca, yo lo reconoceré abiertamente ante los ángeles de Dios, pero al que me niegue, yo lo negaré. Por eso cuando tú, por miedo o porque no te critiquen, prefieres no opinar del aborto, prefieres no opinar de la eutanasia, prefieres no opinar de las relaciones prematrimoniales o seguir lo que te lleva la corriente, estás siendo cobarde porque no estás dando tu postura, no te estás dejando ver como un cristiano que realmente respeta la palabra de Dios. Dios quiere valientes, como en la época de los cristeros. Miren, San José Sánchez del Río. Si ustedes no conocen la historia de los cristeros, incluso hay una película, mírenla, de los cristeros, Cristiada creo que se llama, y ahí aparece San José Sánchez del Río. Era un niño que él seguía lo que decían los cristeros de aquel entonces. Su lema es Viva Cristo Rey. Ellos estaban siendo perseguidos por el gobierno de Plutarco Elías Calles y las misas las tenían que hacer a escondidas.
A todos los sacerdotes que predicaban y que eran pescados los fusilaban. Y San José Sánchez del Río era un niño que él seguía esa fe. Y un día lo apresan y lo quieren obligar a que reniegue de la fe. El lema de ellos era Viva Cristo Rey. Y entonces, delante de la mamá de José Sánchez del Río, le dicen que reniegue de esa fe y él no lo quiere hacer. Le arrancan toda, de la planta de los pies, le arrancan toda la piel, le dejan en carne viva la planta y lo obligan a caminar así hasta llegar a donde tienen preparado la tierra para sepultarlo, para matarlo. Y ahí le dan la última oportunidad. Le dicen, reniega de esa fe y vas a ser salvado y te regresamos con tu mamá. ¿Y saben qué él hizo él? Gritó, viva Cristo Rey. Él le decía a su madre, esta es la manera más fácil de llegar al cielo. Y prefirió que lo mataran. Dios necesita testigos, no que te dejes matar, pero que no te calles. Que no te dé vergüenza persinarte delante de la gente, que no te dé vergüenza darle gracias a Dios por los alimentos delante de la gente, que no te dé vergüenza de predicar el Evangelio con palabras y con tus obras. Eso es bien importante. Y luego Dios dice algo, Jesús dice algo que a veces de repente no es fácil de explicar, porque dice aquí San Lucas, dice, a todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. O sea, ¿es más importante el Espíritu Santo que Jesucristo? Acuérdense que es la misma persona, son tres personas en uno. Lo que hagas en contra de uno, lo haces en contra del otro. Pero se dice que Jesús resucitó por sí mismo a través de su Santo Espíritu. Venció a la muerte. El Espíritu Santo lo levantó de la muerte. Y por eso el Espíritu Santo es el que entra en nosotros para que podamos nosotros tener los dones que Él nos da para salir adelante. Por eso Jesús dice en su humildad, el que me rechace a mí, todavía podrá ser salvado, pero el que rechace al Espíritu Santo, ese no podrá ser salvado. Y cuando tú dices, por ejemplo, yo no me confieso porque delante de un hombre porque solamente me confieso con Dios, perdóname, pero Jesús dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que perdonen los pecados les quedarán perdonados. O sea, el sacerdote no perdona los pecados. Es el Espíritu Santo el que les da ese poder, el que les da esa tarea de llevar el perdón de Dios. El Espíritu Santo es el que nos libera del pecado. Y cuando tú rechazas eso, cuando tú prefieres vivir en el pecado, estás rechazando la salvación. O sea, tú mismo eres el que te estás condenando en las tinieblas porque estás rechazando, blasfemando contra el Espíritu Santo. Cuando tú dices, yo ya no tengo perdón de Dios, pues estás rechazando la misericordia de Dios. Entonces, el que verdaderamente se pierde es aquel que rechaza al Espíritu Santo. Y el discípulo de Cristo no debe de confiar en sus propias palabras. El discípulo de Cristo confía precisamente en el Espíritu Santo. Por eso dice, cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir. Pero volvemos a lo mismo. El Espíritu Santo, el Señor Dios, Jesucristo, quiere necesitar de nosotros. Nosotros los diáconos, los sacerdotes, por la imposición de manos recibimos el Espíritu Santo que nos ayuda en las predicaciones. Obviamente dice aquí, el Espíritu Santo pondrá palabras en ti. Pero imagínense, yo no puedo sentarme aquí a predicarles a ustedes, o yo no puedo pararme en la misa a predicar el Evangelio si no me preparé antes. Yo no puedo decir, es más, no me importa, ni siquiera voy a leer el Evangelio de hoy y así voy a ir a predicar el domingo porque el Espíritu Santo me va a iluminar. No, yo tengo que dedicarle tiempo a la preparación, a la lectura, a la meditación, al entendimiento para poder yo, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar las palabras precisas de en qué decirles a ustedes y que les pueda llegar el mensaje a su corazón. O sea, el Espíritu Santo es el que guió a la iglesia, el Espíritu Santo es el que acompañó y ayudó a la iglesia a superar todas las dificultades. Jesús dijo, yo me voy, pero les dejo otro paráclito, el Espíritu Santo. Entonces, ese es nuestro compañero y ¿sabes qué? Tú lo tienes en tu corazón. El día de tu bautismo entró en tu corazón. Entonces, ánimo, vamos a echarle para adelante
El diablo no puede con nosotros. Si lo enfrentamos solo, sí, sí puede. Por eso tanta gente hay que mata, que roba, porque se ha dejado vencer por el diablo. Pero nosotros, los cristianos, los que tenemos fe en Cristo, no nos dejamos vencer. Porque en todo puedo salir vencedor en Cristo, que me fortalece. No te olvides ir a misa, recuerda Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, recuerda Dios te ama, Dios quiere que seas feliz.